Bueno, las varices no es una enfermedad, las varices es una malfunción de una vena y las venas son conductos que tienen la responsabilidad de recoger la sangre que el corazón mandó, fresquita, llena de oxígeno y de factores de nutrición, pues recogerla para poder hacer un ciclo. Las venas tienen esa función. Cuando no la cumplen, pues entonces tenemos un problema de varices. No conducen sangre, sino que por una serie de cosas que decimos ahora, pues almacenan sangre y entonces se produce una dilatación de una estructura que habitualmente es rectilínea y que tiene una función diferente. La vena tiene que tener una capacidad de contener presión y además de eso unas válvulas que hacen que haya un paso hacia el corazón. Cuando eso falla, entonces se producen las varices. Y claro, están directamente relacionadas con estoy sentada muchas horas o de pie quieto, que es cuando no muevo músculos en las piernas y por tanto no impulso sangre para arriba. Cualquier ejercicio que mueva las piernas y por tanto los músculos, claro, hay momentos en donde no lo podemos hacer. Estoy sentado en una oficina 8 horas, estoy operando no sé cuánto, estoy haciendo muchas, 2/3 del día no estamos moviéndonos. Estamos de pie pero no lo estamos haciendo. Entonces, o bien ejercicios que son fáciles de hacer, o bien unas medias que yo creo que es el pilar sobre el que se sostiene el tratamiento de las varices. La media elástica es fundamental. La media elástica lo que hace es exprime la pierna, exprime la vena y pone la sangre a circular. En ese caso ya no hay éxtasis venoso, la sangre está circulando y el riesgo de que haya una flebitis es mínimo. No es cero, pero es mínimo. ¿Qué movimientos puedo hacer cuando estoy sentado? Pues puntillas. Cuando yo hago puntillas, contraigo los gemelos y estoy impulsando sangre para arriba. Y si tengo una función valvular adecuada, pues entonces estaré descargando la pierna. Eso es física pura. La herencia de las varices, lo que tú heredas de la variz no es tenerla. Lo que tú heredas de la variz es una construcción o una mala construcción determinada de un sector venoso. La safena, por ejemplo, ¿no? Que es muy típico. Entonces, ¿qué es lo que heredas? Pues la pared, en vez de ser potente y que sea capaz de contener una columna de líquido, pues que sea menos potente y entonces tiende a dilatarse porque la sangre, cuando estás quieta, está empujando la pared. Eso y una válvula que no funcione bien. Entonces, pero finalmente lo que produce las varices es la fuerza de la gravedad. Si tienes sintomatología típica, la única forma de poder descartarlo y no tienes venas por fuera, pues, y sobre todo si tienes herencia, tienes que ir al médico y habría que hacer una ecografía. El ecodoppler pues, lo ve todo, entonces ahí ya sabes si tienes venas, si no tienes venas, cómo son, cómo funcionan. En los hombres suele ser fundamentalmente porque tienen oscurecimiento en la piel de las pantorrillas fundamentalmente. En las mujeres es más un poco por estética fundamentalmente. Ven la vena más pequeña que en los hombres, pero ya no le gusta esa vena y están todo el día mirándola y quiero quitarme. Y por eso acuden antes al médico. Los hombres solemos ser un poco más dejados en ese sentido. Las varices no suelen doler, duelen cuando hay una complicación, en forma de flebitis fundamentalmente. La vena se puede poner dura, la piel roja y puedes tener dolor unos cuantos días. Pero con el tratamiento indicado eso se soluciona fácil, la sintomatología, pero la vena está debajo. Entonces, después probablemente, depende cómo sea el caso, pero probablemente después de eso habría que plantear primero el estudio ecodoppler y dependiendo de la vena que tengas enferma, pues el tratamiento adecuado. Y tenemos una serie de herramientas para hacerlo. Y básicamente son el quitar ese eje venoso, que es la operación clásica, la safenectomía, que bueno, se sigue haciendo pero cada vez menos. Y yo creo que hoy en día ya no es el gold estándar, no es la moneda de oro a qué tenemos que referirnos para ver resultados. Yo creo que ya se está transformando mucho a tecnologías mucho menos agresivas, de la misma manera que en la rodilla nadie hace una artrotomía para quitar un menisco, se hace una menistectomía o una evaluación por una artroscopia, pues aquí tenemos otras herramientas que no invaden tanto, que no cortan al paciente, y son básicamente tres, básicamente las que generan calor dentro de la vena y por tanto la destruyen, las que pegan la vena la pegan y entonces ya no existe paso de sangre por ella, básicamente,
y las interrupciones de la vena, ¿no? Respecto a las de calor, están el láser y fundamentalmente el láser y la radiofrecuencia. Un mecanismo genera calor dentro de la vena, o una luz láser, que es energía, o una radiofrecuencia que calienta un elemento metálico, y eso genera, cuando pasas de ciertos grados, genera una destrucción de lo que es la pared venosa. Y una vez que la destruyes, ya no hay reflujo, no hay funcionamiento ni para arriba ni para abajo en esa vena, y el organismo lo reabsorbe en las siguientes semanas o meses. La lesión que ha percibido el paciente es mínima. Normalmente son incisiones que no damos puntos porque es una costra que al final del periodo de que quita las vendas ya no hay herida, ¿no? Y básicamente esas son las de calor. Las de pegamento, lo que se hace es cateterizar la vena. Todo esto es anestesia local, anestesias o sedaciones o mezcla de ellas. El pegamento, por tanto, me meto dentro con un catéter, llego al origen del reflujo y echo una gotita de pegamento que la aplasto, me retiro, gotita, aplasto y voy siguiendo a la gotita, y es pues como el superglue, y dejas pegada a las paredes de la vena y por tanto inoperante. Yo creo que comparado con la cirugía estándar, todos son ventajas. Lo que sí sabemos es que la gente que ya tenía varices, al haber perdido la actividad física fundamentalmente, además de que también el virus también está claro que provoca trombos, como se está diciendo ahora con las vacunas, pero sí que hay más predisposición a que haya una trombosis. Entonces, si ya tienes una vena que no funciona bien, esa vena puede convertirse en flevítica y puedes tener una tromboflebitis. Y eso muchas veces no pasa nada, es un cuadro banal, pero otras veces puedes tener una embolia de pulmón y puede ser ya el tema mucho más serio. Y eso sí que lo hemos visto en estos meses que la gente ha estado más confinada, con menos actividad física. Sí hemos visto que ha habido casos de esos y algunos de ellos han venido tarde al hospital. Tenemos kilómetros de venas en cada pierna y nosotros vamos a tratar unos centímetros. Entonces hay que cuidar el resto que tienen su información genética. Por lo tanto, es muy frecuente que haya pacientes que no les hayas dicho nada o que el especialista no le diga, cosa que me sorprende, y que de repente crean que es como una apendicitis. Una apendicitis te operan una vez, porque tienes un apéndice. Pero tenemos kilómetros de venas en cada pierna que hay que cuidar. ¿Por qué? Porque tengo ciertas características para poder hacerla, ¿no? Varices y repetirlas. Entonces es fundamental la educación previa y la media, y luego corregir lo que en un momento determinado te genera problemas.